Muy buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Aquí estamos Juan Carlos y yo en el programa La Verdad te hace libre. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, vamos a empezar un programa aparentemente muy interesante y lo he titulado Somos pura energía. Y así como suena. Eh, ¿Por qué digo todo esto? ¿No? Porque quizá tendríamos que remontarnos a primeros de siglo, cuando un genio, una de esas personas nacidas fuera de época, como era Nikola Tesla, dijo que para poder entender este universo tal como es, la única forma era que tuviésemos, que lo entendiésemos como magnetismo, vibración y energía, porque si no, no comprenderíamos absolutamente nada. Entonces, en base a eso, se puede decir exactamente, porque la ciencia ya lo ha demostrado, que somos pura energía. De hecho, la cuántica, la diferencia de la ciencia tradicional de la cuántica, alguna vez ya lo he comentado, pero no me importa volverlo a comentar, es que la ciencia tradicional veía solo la parte material y lo que somos capaces de percibir con los cinco sentidos, y la cuántica llegó más lejos y llegó a decir que nosotros somos seres duales, que somos lo mismo a la vez, somos onda y partícula, o sea, energía y materia a la vez. Que la materia se va a descomponer con el tiempo y se reintegrará en la materia de la que está hecha la vida, pero la energía, ¿qué pasa con ella? Bueno, Lavoisier a finales o mediados del 17 enunció una ley, la ley de conservación de la masa, que decía que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Con esto pongo las cosas muy interesantes porque realmente lo son. Eh, Nosotros somos materia que quedará aquí, pero somos energía. Y quizá el trabajo serio, la búsqueda, el despertar, por decirlo así, de la humanidad sea identificar quién es esa energía, qué es esa materia. Eh, y ese es el trabajo, ese es realmente el trabajo que tenemos que hacer. Viéndolo desde el punto de vista de la energía, te dejo, Juan Carlos, el camino allanado, porque viéndolo desde el punto de la energía que ni se crea ni se destruye, se entiende el mundo de los espíritus. Eh, Energías que ya no están adheridas o que ya no disponen de materia. Eso sería el mundo de los espíritus. Y no es tan descabellado, no es una idea tan loca. De hecho, la cuántica la contempla por sí. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Pues nada, hablando lo que estaba diciendo Juan, cuando digo es que la energía, ¿qué es la energía? Somos pura energía. Mucha gente, Juan, me pregunta que espíritu, cuando nosotros como medios nos llamamos al mundo espiritual, ¿cómo vemos el espíritu? ¿Qué es? ¿Cómo lo sentimos? El espíritu es energía. A ver, os lo podría explicar en cierto modo. A ver, cuando viene alguien a mí o viene una energía a mí, yo la puedo identificar como algo físico en apariencia que me muestran a mí, pero en realidad es una energía. A ver, si viene, por ejemplo, vosotros imaginaros que viene mi padre a verme, mi padre falleció hace 6 meses, él se va a presentar como era mi padre, pero en realidad él es una energía totalmente blanca. Son como los orbes. Mucha gente me dice, yo he visto orbes, no veo espíritus, pero veo luces que se me encienden en la habitación o como chisporreos de luz. Pues todo eso es energía. Energía que es en el mundo espiritual, es la entidad, que yo digo la entidad blanca. ¿Cómo podemos entender en el mundo espiritual qué es nuestro cuerpo, qué es nuestra visión, cómo es nuestro valor energético?
Pues el cuerpo cuando salimos de nosotros, ¿vale? Cuando el cuerpo fallece, quiere decir, cuando ya dejamos de existir como cuerpo, es muy curioso porque es como una especie de luz o de transparencia que según nuestra evolución de vida, pues salimos, hay gente que sale por el plexo solar, hay gente que sale por el chakra corona, pero casi la mayoría salimos mucho por los pies, ¿vale? Quiero decir que es un campo como un campo energético. Si os fijáis bien, cuando yo, por ejemplo, empiezo a notar a seres como los que estoy notando, por ejemplo, aquí en mis habitaciones, donde yo, en mi cuarto, yo me empiezo a sentir, Juan, las manos heladas, como frío. Muchas veces tengo la sensación de escalofríos o se me eriza totalmente la piel o siento que alguien se me acerca. Claro está que yo a veces, pues si estoy hablando con Juan o estoy hablando con una persona y noto que un espíritu se me acerca, a lo mejor no lo estoy notando como presencia física, que no lo estoy viendo con mis ojos o con mi tercer ojo, sino lo siento como energía, siento su olor, siento a veces he sentido hasta su olor, porque yo muchas veces estoy por mi casa, el otro día haciendo la cena, una pequeñita anécdota, estaba haciendo la cena, estaba hablando con María Ángeles y yo muchas veces le digo, mi padre está aquí, y me dice María Ángeles, ¿y por qué está aquí tu padre? Y yo, porque noto su olor, lo que usaba él para afectarse. Quiero decir que a veces no solo lo vemos físicamente, sino lo notamos como cuerpo energético. Notamos a veces, pues, nos tocan como ruidos, golpes, sentimos sensaciones, sentimos que se nos sienten en la cama, ¿vale? Pero muchas veces me dicen, ¿y cómo los ves? ¿Cómo los ves? ¿Cómo? ¿Pero tú cómo los ves? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? Sí que, a ver, traspasarlos o tocarlos físicamente, yo lo único que noto, os puedo decir, en mi experiencia, yo hablo siempre de mi experiencia, yo no digo que tenga la verdad absoluta, ni que sea ni nada, sino lo que yo siento. Yo noto como un campo energético, noto como que hay algo aquí, como si yo pusiera mi mano y traspasara como algo, para mí algo frío, algo frío, noto como una sensación como fría. A veces sí que noto que los tengo como detrás y todo mi cuerpo pues se me eriza. Noto como mi piel, y muchas veces cuando voy a dormir y hablo con ellos o estoy comunicando con mis guías, con mis guías comunicadores que les digo yo, de cómo me van a salir los proyectos, que claro, tenemos que hablar mucho y eso quiero que lo tengáis todos muy en cuenta. Yo noto como antes de dormirme, pues mis seres queridos me acarician, me tocan mi cara, pero caricias, pero no noto como una mano física, como me estoy tocando yo, sino como algo energético, como si algo energético me pasara. No sé si vosotros habéis tenido a veces, si os acordáis, estas bolas que había redondas, bueno, que existen aún, que las tocamos y vemos como el campo energético nos sigue con la mano donde frotamos con la esfera, pues es una sensación como chisporreteo totalmente en la mano, en los pies, en la mano, en la cara, en el pelo. Por eso digo que son energía. Lo que pasa es que ellos se pueden identificar, claro, como nosotros los conocíamos, porque si viene una luz aquí, una bola energética, pero si yo no la identifico, no sé quién es. Entonces ellos se identifican como cuerpo, como serán nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, como cuerpo físico. Igual que los espirituales, yo como os puedo decir, como yo los siento, comunico con ellos. Yo, por ejemplo, yo sí abro el canal, me entro en el mundo espiritual, que es como dos campos energéticos, el que estamos aquí en la tercera dimensión, y yo me meto en la cuarta y quinta dimensión. Es como si abriéramos una puerta, es como si les diéramos paso, ¿vale? Porque sí que ahí les damos como una especie de paso, y yo ya noto a mi guía espiritual aquí al lado mío, que podemos comunicarnos y podemos hablar con ellos, ¿vale? Por eso digo que no tengáis miedo. Si veis chisporreteos, si veis que tenéis la sensación de frío, sensación, a veces podemos tener, Juan, a veces
sensación de malestar, sí que es cierto, o a veces podemos tener una sensación como de ganas de como hasta casi como de vomitar, pero no es por algo malo, sino es el campo energético. Tened en cuenta que ¿qué somos? Somos una vibración, somos vibración. Nos topamos con vibraciones, quiere decir que si yo estoy en una vibración elevada, si yo estoy hoy en una vibración energética alegre, ¿qué me voy a topar? Pues con gente alegre, la gente me va a recibir. Entonces quiero decir que vosotros tenéis que elevar vuestra vibración. Si queréis comunicaros hablando en el tema espiritual, en el tema mediúnico, debemos comunicarnos con elevar primero nuestra vibración. Cuando más elevemos la vibración, más se nos acercarán. Si yo un día el consejo que os puedo dar, si yo un día vengo pues con un problema por el trabajo, por la familia, por mil cosas, y estoy haciendo un poquito baja, yo sí que os recomiendo, ¿vale? Que no entréis en este campo, porque tened en cuenta que somos vibraciones. Si yo estoy un poco energético bajo, pues claro, si entro en el mundo espiritual, pues claro, no estamos igual de elevación. Por eso es muy importante, si queremos trabajar todos estos campos, ya no solo conectar con el más allá, sino cuidarnos nosotros mismos. Tener en cuenta que somos energía pura. Si cuidamos este cuerpo energético, si yo quiero hacer un trabajo espiritual, quiero hacer un trabajo en un campo elevado, mi cuerpo tiene que estar sano, tiene que estar bien cuidado, bien alimentado. Eso siempre lo digo, que antes de hacer una comunicación o intentar meditar, claro, cuidaros, agua, no beber cafeína, ni productos como Coca-Cola, gaseosa, todo eso, alcohol, imprescindible que no. Drogas, eso ya sería lo último que decir en mi forma de ver las cosas, cada uno libre de Dios hace lo que quiera, ¿eh? Pero si queremos seguir unas pautas dignas, unas pautas de un buen trabajo y de poder hacer buenas meditaciones, siempre hay que cuidar nuestro campo energético y nuestro interior y nuestro cuerpo, que ya lo tenemos aquí. Por eso, Juan, siempre decimos que la energía es según nuestra vibración, somos vibración pura. Aunque mucha gente no lo ve, pero yo, por ejemplo, cuando digo mi experiencia, cuando estoy con alguien, yo le noto su vibración, puedo ver como su aura, como su energía se le envuelve y más o menos sé qué campo energético se está moviendo. Si su vibración es recíproca hacia mí, si tenemos buena compatibilidad, si puedo hablar con él, no puedo hablar, si lo veo con mucho miedo, si creo que a lo mejor la sesión que voy a hacer de canalización con él, siempre digo que se relaje, que respire, que se le está muy nervioso porque ya lo notamos nosotros mismos. Solamente con tener a la persona enfrente. Por eso digo que cuidemos mucho nuestro cuerpo, nuestro sistema vibracional y sobre todo el sistema emocional, Juan. Sí, te entiendo perfectamente. Además, precisamente uno de los temas es que por ley de atracción tú vas a traer a la vibración del mismo nivel tuyo. Entonces, por eso entiendo que es tan importante que eleves tu vibración, porque si no vas a tener, y si llegas un mal día, como tú dices, con una vibración baja, vas a relacionarte con gente de ese nivel. O sea, es pura el magnetismo, o sea, no tiene nada de especial. Eso se entiende si entiendes el magnetismo, ¿no? Tú atraes lo similar realmente. Entonces, para poder llegar a más, para poder ver más, tienes que estar a un nivel mucho más alto y lo tienes que estar tú. Si no, siempre vas a traer el nivel en el que estás. Entonces, visto así, se puede entender la vida muy fácil, fácil entre comillas, porque si lo ves desde el punto de la energía y la ciencia ya ha descubierto que parece ser que la materia no existe, o sea, cuando con los equipos hoy tan potentes que tenemos, fijaros que un poco, hago marcha atrás un poco, pero fijaros que un poco todo lo que se está demostrando a través de la ciencia ha sido a raíz de la evolución tecnológica
que ha permitido tener unos equipos extraordinarios, potentísimos. Y, por ejemplo, la ciencia se ha dado cuenta que la última partícula que hay ya no es el electrón, ya no es el átomo, ya no son los protones de dentro del átomo, ya es un quark, que es una partícula de luz. Fijaros que la última parte que se está viendo material ya es una partícula de luz. Nosotros estamos hechos de fotones de luz, de biofotones, que le llaman en biología. Y toda la materia de la que está hecha la vida está formada de fotones de luz. O sea, en realidad es todo energía, ¿no? Con los sistemas tan potentes, de microscopios tan potentes, han empezado a entrar, y la materia no existe en realidad. O sea, es un vacío enorme y lleno de fotones de luz, ¿no? Uno de los descubrimientos más impresionantes de este siglo pasado lo hicieron un grupo de científicos rusos, que fue intentar hacer el vacío para hacer un experimento. Entonces se dieron cuenta, con los equipos que tienen ahora, Vladimir Poponin y un tal Peter Gariev, que eran un grupo de científicos rusos capitaneados por ellos dos, hicieron una batería de experimentos y uno de ellos era hacer el vacío a un tubo de ensayo para hacer otro experimento. Pero lo curioso fue que cuando ya habían hecho el vacío se dieron cuenta que no era real, que el vacío tal como lo concebimos o lo concebía la ciencia antes no es real. O sea, eso de que aquí no hay nada es falso. Siempre hay fotones de luz y es lo que descubrieron. Y entonces descubrieron que nosotros también estamos hechos de la misma materia, de fotones de luz. Todo el universo está hecho de fotones de luz. Entonces, es curioso porque si analizas un poco, al ser fotones de luz, al ser energía, esa energía tiene vibración, esa vibración genera unos campos de luz, tiene sentido las auras de las personas, en fin, de todo esto Juan Carlos sabe mucho más que yo, pero que en fin, que tiene explicación si lo ves desde la parte de que somos magnetismo y vibración. O sea, una vibración genera un haz lumínico, la suma de vibraciones de todo nuestro cuerpo genera un haz lumínico que se conoce como aura. ¿Cierto, no, Juan Carlos? Es cierto que lo que está hablando Juan y lo que estamos hablando aquí hoy, ¿vale? Que somos pura energía, ¿vale? Que no pensemos que cuando terminamos en este plano se acaba, que seguimos continuando. Mucha gente, lo que estaba comentando antes, me dice, pero ¿cómo continuamos? ¿Qué somos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Hay otro sitio? ¿Hay otro plano? ¿Hay otra escuela? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo los mismos? Sí que es cierto que cuando pasamos a la otra esfera, al otro plano, claro está que yo siempre digo que cuando abrimos esta puerta, cuando salimos de esta habitación y entramos en la puerta, siempre hay un libre albedrío. Siempre hay un libre albedrío. Yo lo único que puedo comunicar aquí, en experiencia propia, que viváis esta vida que estamos viviendo maravillosa, que la exprimáis, que disfrutéis segundo a segundo esta experiencia que tenemos de vida, porque es maravilloso. Cuando estamos en el otro plano, tener en cuenta que no podemos regresar ya a estamos viviendo otra experiencia de vida. Sí que es cierto que vamos perdiendo los apegos, vamos perdiendo ya el apego a este plano, a este cuerpo que tenemos, que ya lo perdemos totalmente. Sí que es nuestro proceso de vida y según cómo estemos apegados aquí, nos alejaremos. Quiere decir que hay mucha gente que aún sigue, cuando fallece, aún sigue viniendo a casa, quiere estar aún con sus hijos, quiere seguir viendo las cuentas del banco, aún tiene mucho apego a lo material. Por eso, lo que después es una altura maravillosa para que empecemos a hacer como yo siempre a la gente que conozco y viene a pedirme consejos o analizo con ellos, le digo que empiece a escribir su libro de vida. Su libro de vida, da igual, que tenga 30, 40, 20, 10, 15, 50, 60 años, da igual. Pero si somos conscientes de que la muerte no existe, de que
empezar a caminar en un rumbo diferente, no tener miedo a lo que está del otro lado, empezaremos a cambiar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Ya no tendremos miedo a dejar este cuerpo físico, no tendremos, yo por lo menos he cambiado totalmente radicalmente en lo que es el aspecto de tener un mejor coche, perdonad un poquito, de tener casa, de tener, ya, eso a mí ya, no sé, ha pasado como un plano. Yo no pienso ya en lo material, pienso que estoy disfrutando de una experiencia maravillosa de vida, que se me abren oportunidades impresionantes que no me lo imaginaba, como conocer a Juan de Dios Carrascosa, que para mí es como mi padre aquí en este plano, pero tengo una impresionante a ella, a su mujer, y siempre le doy gracias por su ayuda incondicional en cualquier momento. Eso hay que decirlo. Por eso digo que no nos podemos conocer, no nos podemos conocer como personas que hemos vivido juntos mucho tiempo. Pero solo cuando yo conocí a Juan de Dios, por ejemplo, como ese caso, ya solo con conocerlo, ya empaticé con él. Mi vibración, con lo que estamos hablando hoy, ya empatizó con él. Y quiero decir que a veces no conocemos a él, pero ya, solo con un día que lo veamos, ya decimos, esta persona, no sé, me puede ayudar, me puede llevar así. Ya, hay que tener en cuenta que somos como familia, como familia de almas, que nosotros en otro plano que parezca realmente increíble, hemos pactado todo eso. Todo estamos viviendo, todo el programa que estamos haciendo hoy, todo lo que nos viene por delante, todo lo que hemos pasado por detrás, todo lo hemos pactado más o menos. Sí que hay un cierto porcentaje de que lo hacemos nosotros, claro está, como en el libre albedrío. Claro está, que si no quiero estar en este plano mañana, claro está, lo puedo hacer, tengo el libre albedrío. Pero os quiero decir que empaticemos, que empecemos a cambiar un poco la vibración que tenemos todos por ejemplo, la anécdota de hoy que estaba en una reunión con angustia de los pagos, que sí que es cierto que lo tenemos que hacer, pero a veces cuando le pedimos al universo, a esa maravillosa fuente de luz que hay, digo, universo, no sé qué queda más o qué queda menos, pero tenemos derecho también a pedir. Yo a veces digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tengo que pedir? ¿Y por qué no tengo que tener mejor coche? ¿Y por qué no tengo...? Somos co-creadores de nuestro propio camino en este mundo. No os creáis que por no pedir, ay, no, yo no puedo pedir porque esto, no, esto no funciona así. Eso es lo que estoy aprendiendo ahora, que yo creía que no era así. Pero gracias a todos estos programas, gracias a Juan de Dios por toda la labor que hace, por todos los programas que hace, por toda la difusión que hace, aprendemos a que tenemos derecho a veces de muchas cosas. Muchas veces gente me dice, ¿qué suerte tienes? Que eres un medio y puedes entrar en otro mundo. Digo, yo no tengo ninguna suerte, yo soy que tú eres un medio para mí igual, lo que pasa es que no crees en ti. Cuando empecemos a cambiar un poco el chip y creer en nosotros mismos, realmente que tenemos una varita mágica. Yo pienso que tengo una varita mágica siempre en mis manos, que puedo cambiar las cosas, puedo cambiar mi forma de ver, de visualizar, de todo. Porque yo creo que estamos viviendo como en un juego. Yo veo todo, digo, estamos como en una especie de juego, viviendo una aventura maravillosa. Pero es realmente increíble que todos los días, aunque parezcan iguales, que vamos a trabajar, que hacemos esto, que tomamos café, que tomamos... Pero todos los días aprendemos cosas. Y eso para mí es maravilloso, es un don que tenemos aquí en la Tierra. Por eso, vivir esta maravillosa experiencia segundo a segundo, no dudéis en un minuto que somos luces maravillosas, porque del otro lado nos dicen que somos lucecitas. A nosotros nos dicen que somos luces, somos lucecitas. En realidad, cuando miramos al más allá y vemos cuando llegan nuestros seres queridos o vemos nuestros guías, a veces nos vemos como aparecen como lucecitas. Yo empiezo a ver como chisporreteos de luz que me avisan que están ahí. Y en comunicación con ellos, esa luz a veces no veo cuerpo físico, solo veo como en mi cuarto, de punta a punta de la habitación, me quedo mirando un punto fijo y veo como, es muy curioso porque veo como un punto de luz se hace grande
y en la oscuridad total pasa una línea impresionante. O a veces, sin hacer nada, yo empiezo a meditar, aunque esté totalmente en la oscuridad, veo mi aura, mi luz, cómo sale de mi cuerpo, cómo toda mi energía y cómo mi conexión con mi chakra corona se conecta al mundo espiritual, se conecta a la fuente maravillosa. Pero es maravilloso, todos podemos verlo, todos podemos sentir nuestra sensación de luz. Yo veo como en la oscuridad totalmente empieza a desprender luz de... Por eso somos una energía totalmente brutal. Si nos juntáramos todas las almas que estamos en este plano, la energía que emitiríamos al universo es que no podríamos ni imaginarnos, nos quedaríamos ciegos de ver esa maravillosa luz. Por eso, aunque veáis oscuridad o veáis mucha oscuridad, si os fijáis bien y os concentráis, hacéis un poco de meditación, que yo siempre digo que es muy importante la respiración prana para todas estas cosas, enseguida vemos nuestras chispitas de luz, vemos como desde nuestro plexo solar se enciende sale como una especie de fuente de luz, en totalmente oscuridad os estoy hablando, ¿eh? Y yo disfruto como un niño, yo siempre digo que soy como un niño delante de un espejo, que estoy mirando un mundo maravilloso. Y gracias a todo lo que estamos viviendo, gracias a los portales que se han abierto, que hemos tenido ahora, estamos todos viviendo una vibración totalmente súper elevada, realmente increíble. Por eso digo que aprovechemos los consejos que nos dan en todos estos programas, aprovechemos todas las experiencias, todo lo que escuchamos, pero sí, no escuchar y dejarlo ahí, sino que ponerlo en práctica. Si pusiéramos en práctica todo lo que escuchamos, lo que nos resuene, es que nos cambiaría la vida totalmente. Yo el único consejo que os puedo dar, que por favor, que todo lo que escuchéis, pongáis algo en práctica. No lo dejéis en un olvido. Sí, bueno, mañana no. Practicar un poco todos los días y experienciaréis en vuestro cuerpo y en vuestro mundo espiritual una evolución totalmente brutal. Bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo quiero añadir una cosa, quizá para hacer mucho más entendible este viaje tan maravilloso que hace el ser humano, ¿no? Imaginaros que el cuerpo físico, vamos a hacer un símil, ¿no? Imaginaros que el cuerpo físico es un vehículo, es un coche, ¿no? Es un coche de una marca, la que sea, ¿no? Tú te has ido a comer y has dejado el coche abajo, aparcado en la calle. Entonces, tú imagínate que bajas de comer, te metes dentro del coche y algo sucede, algo mágico sucede, que entonces pierdes completamente la memoria y te identificas completamente con el coche. Y crees que eres el coche, ¿vale? Pero tú no eres el coche realmente. Pues eso le pasa al ser humano. El ser humano se metió en esta aventura dentro de un cuerpo físico, encasquetó, por decirlo de alguna forma, su conciencia ahí y se ha metido su conciencia ahí, solo ve eso porque ha decidido meter su conciencia ahí y en realidad si lo ves desde ese punto de vista, el despertar, el trabajo interno, el trabajo real, es descubrir otra vez quién es el chofer de ese coche. Tú ves en el espejo, ves el vehículo, ves el coche, pero en realidad no lo eres. El coche, por decirlo así, como ya lo he comentado antes, es la materia y la materia se quedará aquí, porque la materia se va a reincorporar con el tiempo a la materia de la que está hecha la vida. Pero tú eres lo que va dentro de la materia. Eres el chofer, el conductor de esa materia. Y realmente al ser humano lo que le pasa es que olvidó realmente quién es ese chofer. Y ese es el trabajo real. Por eso decimos el despertar, ¿no? Dormir quiere decir que estamos ciegos al conocimiento de que somos mucho más que solo lo físico. Y entonces, como dice Juan Carlos, alejémonos un poco de lo físico, no nos preocupemos tanto de lo que ese cuerpo físico nos viene a definir, porque realmente somos almas grandes, somos luces grandes, somos seres increíbles espiritualmente, pero lo olvidamos.
simplemente dejamos de recordarlo. Y todo el trabajo es otra vez, fijaros lo que estoy diciendo, no es el trabajo salirte fuera y volverte como loco viajando, no, 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 el trabajo es volver a dar la vuelta hacia uno mismo para descubrir quién es el chofer que vive ese vehículo. La película Avatar fue una película muy bonita y definía un poco lo que sucede realmente, ¿no? Aunque en la película Avatar, el que entraba dentro del avatar siempre era consciente de que estaba dentro. Pero aquí en el ser humano es algo así similar, pero lo que pasa es que en un momento dado el ser humano perdió la conciencia de quién era. Y se identificó con el avatar, con el vehículo. Entonces, somos mucho más. O sea, el vehículo es una funda material holográfica, como dicen ahora muchos, y se quedará aquí. De aquí no va a salir. A no ser que, a no ser que. Y eso da que pensar, ¿no? Porque siempre, fijaros, lo lanzo para que hayan otras posibilidades más, para abrir más nuestra mente. Todo el mundo cree que la única opción de salir de aquí es morir. O sea, que la materia desaparezca y entonces el ser espiritual queda libre, ¿no? Pero bueno, vinieron alguna gente, y hay muchos que ya lo han hecho, que fue elevar la energía del cuerpo hasta convertirlo en energía pura y llevárselo. Lo que le llaman la ascensión. Pero eso es otra posibilidad. Entonces, lo vengo a decir porque viendo el mundo como energía, no solo es lo que nos han enseñado, hay muchísimo más, pero muchísimo más, porque nosotros nos enseñaron desde la opción del mundo físico, pero el mundo energético es un mundo ilimitado realmente. Y nosotros pertenecemos al mundo energético. De hecho, muchas veces me dicen, oye, ¿tú crees en los extraterrestres? Y yo pienso, ¿estás viendo a uno? O sea, lo único terrestre que tengo es mi cuerpo físico. Lo demás no es de aquí. ¿Me explico? Entonces se puede decir que soy un extraterrestre. Sí, y que he utilizado materia de aquí para poderme, porque si no utilizas materia de un plano, no te puedes relacionar con ese plano, ¿me explico? Entonces, el misterio de por qué tenemos un cuerpo físico es para poder vivir experiencias en este mundo, en este plano. No es otra cosa. Pero ¿qué pasó con el ser humano? El espíritu se metió dentro del cuerpo y de alguna forma es tan denso que nos olvidamos de realmente lo que somos. Bueno, puedo comentar, Juan Carlos, puedes comentar alguna cosa más, pero yo he dado este detalle para que la gente de alguna forma empiece a entender un poquito de qué es lo que pasa aquí, ¿no? Realmente, cuando te veas en el espejo, verás lo que verás, creerás que eres lo que eres, pero recuérdate siempre que eres un ser extraordinario y que lo vas a descubrir. Pues sí, yo lo que podría recomendar, porque muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿y alguna cosa que pudiéramos hacer en casa, que pudiéramos hacer algún ejercicio, alguna cosa para poder yo conectar o para poder yo meditar? Yo siempre lo que hago por las noches, os lo digo para que los que nos estéis escuchando, es, yo por lo menos lo que hago es la meditación, por ejemplo, en silencio. ¿Vale? Meditación en silencio requiere que estemos en un sitio donde nadie nos pueda entrar, nadie nos pueda molestar, totalmente los ojitos cerrados y que nos visualicemos siempre con la respiración de la nariz. Yo utilizo mucho la respiración plana. ¿Vale? La respiración plana es coger como energía del universo o del sol, ¿vale? Yo creo que es coger como energía del universo. Yo lo que utilizo, cuando digo un poquito para cambiar un poco de tema, yo lo que utilizo es el pulgar, el índice. Quiere decir que este es el que es nuestro ego. Si ves a los políticos hablar, se me están pues esto, tener en cuenta que este es el del ego, ¿vale? Y este es el alma. Pero todo está bien, siempre decimos, ok, todo está bien. Entonces, esta es nuestra alma, ego y alma. El ejercicio que utilizo yo, ¿vale? Que está muy, muy bien, yo digo para que lo practiquéis, si queréis practicarlo esta noche,
Sí, sí. Se me verá bien, Juan, no sé si se me verá bien por cámara. Perfecto. Yo lo que hago, ¿vale? Mira, estos, los dos dedos centrales los pongo en el medio, entre la ceja, ¿vale? Entre el tercer ojo, ¿vale? Con el pulgar. Si me fijáis bien, cojo, cierro la nariz, inhalo por el de la derecha, cuento hasta 8, si me veis por aquí, y con este exhalo. Bueno, ¿qué es lo que hago con este ejercicio? Sabéis que nuestro cerebro, ¿vale? Utilizamos siempre, casi siempre, la parte izquierda, que es el raciocinio, el que esto es así, porque la sociedad me lo marca así. Pero ¿qué pasa con nuestra parte derecha? Que casi no la utilizamos. Y nuestra parte derecha es donde tenemos nuestra conexión con el universo, con el mundo espiritual. Si hacemos estos ejercicios de respiración pránica, izquierda, derecha, ¿vale? Lo que hacemos es aumentar nuestra parte derecha del cerebro, que es la que conecta con nuestro yo superior, con nuestra fuerza universal, con nuestra fuerza interna del alma. Por eso digo que si practicáis estas cosas, veréis como empecéis a notar una especie de cambio en vosotros. Y os puedo asegurar que a la quinta semana de estar practicando estos ejercicios y con la meditación, cambiamos totalmente. La meditación nos puede cambiar totalmente nuestros esquemas. Por muy estrictos que seamos, que creamos en religión, que queráis, pero os puedo asegurar que la meditación y que las situaciones prácticas y todo lo que sea conectar con uno mismo nos cambia, porque vemos que ya no somos cuerpo físico solamente, que hay una energía nuestra. Yo no estoy hablando de que nos vayamos a otro plano o que conectemos con guías o espíritus, no. Con la respiración conectamos con nuestro yo interno, con nuestro yo, entre el interno y el yo superior. Es como si abandonáramos nuestro cuerpo físico y nos conociéramos a nosotros mismos. Y ahí sabemos que ya no somos un cuerpo totalmente físico, no somos solo carne, hueso, músculos, órganos, conexiones cerebrales. No. Estamos conectados a otra cosa. Nuestro cerebro, aunque tenga nuestras conexiones neuronales que van conectadas a todo nuestro cuerpo orgánico para que podamos movernos, la parte derecha empieza a desarrollarse, empieza a cambiar, empieza a evolucionar. Por eso mucha gente que empieza a hacer estas prácticas es muy curioso porque mucha gente dice, oye, pues yo a veces escucho cosas que antes no escuchaba. Me siento con una sensación un poco a veces de levitación, porque nos vamos de nuestro cuerpo, salimos de nuestra dimensión, salimos de nuestro cuerpo físico. Aquí donde nos veis, a Juan y a mí, nos veis un cuerpo físico, somos esto porque estamos en esta dimensión y hemos elegido este cuerpo, como él decía, el avatar, para estar aquí en este plano, para hacer esta experiencia de vida que tenemos. Por eso no pensar solo en que tenemos un cuerpo físico, que claro está, que este cuerpo físico te lo han dado, te lo han regalado y esto lo tienes que cuidar como persona que eres, como ser que eres de esta dimensión. No os creéis que todo está hecho. No. Si tú no cuidas este cuerpo físico, porque mucha gente dice, bueno, es que tengo no sé qué, fumo, bebo, a lo mejor vas al médico y dice, pues oiga, caballero, no fume, no beba porque le puede causar una muerte o puede causar cualquier cosa. Y la gente sigue haciendo eso. No te has suicidado, no has quitado la vida, pero has castigado este cuerpo físico, que es un regalo divino que tenemos, y has muerto porque has castigado este cuerpo físico. Por eso digo que tengamos un poco cuidado con estos baremos, ¿vale? Pero sí que es cierto que si empezamos a cambiar un poco nuestro campo visual de más allá de la materia, de lo que tenemos aquí, de casa, cuerpo, tenemos a cambiar totalmente increíble, de las cosas totalmente diferentes. Yo a veces, claro, yo soy Carlos, yo también tengo mi ingenio, mis cosas, pero sí que es cierto que desde que estoy en el mundo espiritual y las puertas que se me abren, todo lo que estoy aprendiendo, es curioso. Es muy curioso, lo puedo asegurar, que aunque me llame alguien con un odio,
por una idea o cualquier cosa realmente increíble a mí, a veces me siento realmente orgulloso de mí porque digo, no he entrado en eso. No, si que le da amor a esa persona, si aunque me digan mis energías o que me digan qué tal, cuando yo cambio esa vibración, cuando yo le doy amor a esa persona, os puedo asegurar que cambia todo, cambia totalmente todo. Cambias tú porque estás cambiando tu nivel de conciencia y la energía que le estoy enviando a esa persona que me desea todo el mal del mundo, cambia su vibración. Así que solo con el pensamiento, solo con el cambio de vibración, solo con el yo lo que hago es como si me pusiera como una obra cristalina alrededor mío y todo lo que no entre mi vibración no permito que entre. No permitáis que entre nada malo que sea en vuestra vida. Sois creadores de vosotros mismos. No permitáis esto. Nadie os puede dar daño si vosotros no queréis. A mucha gente me dice, es que el espíritu me hace daño, es que he visto no sé qué. Digo, lo haces tú, lo estás haciendo tú. No el espíritu, sino tú estás entrando en la vibración de miedo. Tú estás permitiendo que eso esté ocurriendo, no el espíritu, tú. Si tú cuando te entra alguien, si tú cuando notas una vibración negativa no le dejas entrar ahí, él no va a entrar. Pero si tú dejas entrar, entonces entrará en tu vibración. Y eso es lo que quiero decir siempre, que según tu vibración, según cómo tú mandes de ti, pues puede decir que os puede cambiar la vida totalmente. Bonito. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay dos cosas. Solo el ser humano tiene la capacidad de concentrarse, de poder pensar en dos cosas. Después de cada cosa hay miles de variantes, pero en general dos cosas. Es en el amor y en el temor. Nosotros decimos, oye, ¿y cómo doy permiso yo para que me sucedan las cosas? Yo no doy permiso, yo realmente no quiero que eso me suceda. Sí, porque realmente te estás entreteniendo en pensar en el temor y cuando haces eso, estás generando que eso entre. Solo puedes pensar en el temor y en el amor y es más fácil pensar en el temor. ¿Por qué? Porque tú, si habéis observado, tu chofer, tu energía, se metió dentro de un vehículo. ¿Y ese vehículo qué es? Ese vehículo es un mamífero, un animal vertebrado, que lleva muchísimos miles de años evolucionando y que ha sobrevivido a costa de tener mucho miedo, esconderse, protegerse y no levantar sospechas para defenderse de los depredadores. Eso está dentro de ese animal mamífero, está dentro del avatar. Entonces, si tú no haces el esfuerzo de pensar y llevarte tu cabeza a lo que amas, acabarás yendo a lo que temes. Pero eso es así de sencillo, no os deshagáis la cabeza de decir, es que soy muy negativo. No, el avatar es el que para sobrevivir tuvo que ser así. O sea, tu cuerpo físico, ese animal vertebrado y mamífero, pero tú no eres de esa forma, tú eres otra cosa diferente, pero vas a tener que domesticar, como el que domestica un caballo, a ese mamífero porque él tiene sus trabajos hechos de milenios y entonces vas a tener que aprender que si tú no haces nada, él te va a llevar a lo negativo, te va a llevar a pensar en negativo. Fijaros, este animal, por decirlo de alguna forma, tiene el cerebro partido en dos, que es lo que hablaba Juan Carlos. Tiene el cerebro izquierdo, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. ¿Para qué? Pues porque son dos personalidades completamente diferentes. El lóbulo izquierdo es el que está relacionado con el presente, con el ahora, desde los 7 años hasta la actualidad, pero el lóbulo izquierdo, por decirlo de alguna forma, el lóbulo izquierdo es el que se encarga de la materia y el lóbulo derecho es el que se encarga de la energía. Somos materia y energía a la vez. Entonces, la única forma de poder vivir los dos mundos era tener órganos que pudiesen funcionar en las dos partes. Y el órgano que funciona en las dos partes es el cerebro y uno maneja la materia y el otro maneja la energía. Por desgracia, hemos aprendido a manejar la materia
y un poco se ha ido adormeciendo la parte que maneja la energía, como decía Juan Carlos, el lóbulo derecho. ¿Pero qué quiere decir con eso? Os estoy diciendo que tenemos todas esas capacidades que Juan Carlos hablaba, las tenemos dentro en el cerebro, pero no se han desarrollado. Hay gente como Juan Carlos y otras muchas personas que por lo que sea supieron guardar eso, su familia los respetó y entonces ellos no cerraron esa vía. Y entonces la tienen, pero nosotros por lo que sea, por experiencias negativas con padres, porque mucho de siéntate ya, céntrate, a ver si sientas la cabeza, porque ya está bien de tonterías, porque la vida es mucho más dura de lo que tú te crees. Todo ese tipo de cosas, mensajes, hacen que un niño en un momento dado cierre, porque todos los niños ven, todos los niños juegan con amigos invisibles, pero invisibles ¿para quién? Invisibles para el adulto que cerró el órgano de percepción, su lado derecho. Pero no son invisibles para el niño porque son seres sin cuerpo que están jugando con él. Entonces, todo ese tipo de cosas, vamos a tener que hacer una revolución, se está haciendo a nivel mental, aprender, entender que somos más energía que materia para poder comprender todo ese tipo de cosas. Pero que el ser humano está diseñado como avatar para poder manejarse en los dos sentidos, en las dos energías, en la materia y en la energía. ¿De acuerdo? Y la conexión de este cuerpo físico con el espíritu, con la materia, está. De hecho, los pensamientos son pura energía y eso se ha descubierto. Por eso, como dice Juan Carlos, el trabajo de la meditación es enorme. Se han hecho experimentos, un tal, ¿cómo se llama? Richard Davidson ha estado trabajando con 238 puntos de... Fijaros que los encefalogramas tienen unos cuantos. Este hombre ha estado trabajando con 230 y tantos puntos de medida del cerebro y trabajando con monjes budistas para saber qué aporta la meditación. Bueno, las conclusiones son revolucionarias. Los estudios están ahí. Es que la meditación genera unos cambios brutales en el cerebro, en las redes cerebrales, pero para bien. La meditación llevada a extremos genera que el cerebro genere, es lo que se llama neurogénesis, que el cerebro se produzca nuevas neuronas y se haga mucho mayor. ¿Por qué? Porque el cerebro, como parte material, es un órgano de uso. Entonces, si no se usa, ¿para qué tener tanta maquinaria? Por ley de uso, ¿para qué tener tanta maquinaria funcionando? Se van cerrando equipos porque no se utilizan. Y entonces, normalmente el cerebro de un niño es muchísimo más activo que el cerebro de un mayor, porque el cerebro de un mayor se ha hecho tan rutinario que con 4 rutinas funciona. ¿Me explico? Pero si uno empieza a hacer trabajar el cerebro y el cerebro nota, entiende que es mucho trabajo y necesita más actividad, empieza a generar nuevas neuronas. Y todos esos trabajos están hechos, los podéis buscar, Richard Davidson, con trabajos con lamas y monjes tibetanos. Pero con esto os vengo a decir que ¿dónde está la conexión de la materia nuestra, de nuestro cuerpo físico, con la energía realmente? En el cerebro. El cerebro es un conversor impresionante de pensamientos que son pura energía en materia, combinaciones neurobioquímicas, eso se sabe ya. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el pensamiento que tú tienes, que en el que tú te entretienes y lo tienes, se convierte en una sustancia que es neurobioquímica, que, fijaros lo curioso, te va a hacer sentir exactamente como piensas. Y ahora se están dando cuenta, la ciencia, que los pensamientos que tenemos afectan a la parte física. ¿Por qué? Porque el traductor de energía en materia es el cerebro y lo hace de miedo. Lo hace exactamente perfecto. Vas a sentirte como estás pensando. Entonces, toda la varita mágica, por decirlo así, os puedo decir, tenemos
3 herramientas magníficas, fantásticas, para poder estar siempre. Tenemos lo que es una varita mágica, como decía Juan Carlos, que es la atención. Donde yo pongo la atención, donde pongo mi atención, pongo mi poder, entrego mi poder allí. Nadie debería de pensar en nada que no le gustaría que sucediese en el futuro. Nadie debía de poner ni un minuto de tiempo en pensar en algo que no quiere que suceda en el futuro. Os estoy dando una pista. Si lo piensas, si lo sientes, si te emocionas con ese pensamiento, en bien o en mal, lo vas a tener en el futuro. Esto funciona así de simple. No hay más historias. Luego, y si me pierdo, porque la inconsciencia a veces, pues para eso está la gran olvidada, la respiración, aquí en Occidente. La respiración es la brújula que te vuelve a meter, como muy bien ha dicho Juan Carlos, te vuelve a meter otra vez en el sitio correcto, en el presente, en donde estás. Te trae de donde te has perdido para centrarte aquí, en este lado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la otra herramienta? Son 3 patas, como todo buen soporte debe de tener mínimo 3 patas, y esto tiene 3 patas, ¿no? Fijaros, si los pensamientos generan la energía y el cerebro la cambia para que nosotros seamos capaces de sentirnos como el pensamiento, si nos perdemos y tenemos la respiración, si con la atención tenemos la varita mágica, ¿qué falta? Pues falta que tenemos 60.000 pensamientos al día y eso tendríamos que ser super hombres para poder controlarlos todos. Pero tenemos la virtud, el don de la emoción. Emociones que realmente nos afectan no son tantos. Y tú puedes saber en cada momento qué emoción estás viviendo. Si estás viviendo una emoción que realmente no es la que tú quieres vivir, es porque tienes un pensamiento, aunque sea inconsciente, que está produciendo esa emoción. Cámbialo. ¿Y cómo se cambia? Con la respiración, con el pensamiento. Te llevas la respiración a un estado de respiración relajada, tranquila, apacible, y te llevas tu pensamiento a un espacio donde realmente has disfrutado, a un sueño. Por eso dicen muchas veces la gente, sobre todo los que se dedican a conseguir objetivos, que lo importante es tener un gran sueño, porque cuando te pierdes, lo ideal es meterte en el sueño y respirar relajado. ¿Qué haces? Con eso haces que la emoción enseguida cambie. Y lo que lanzas al futuro es la emoción. O sea, todo este mundo, si te das cuenta, es en base a energía. Y si lo ves desde la parte física, no hay quien lo entienda, pero desde la parte energética sí. Entonces, como muy bien decía Juan Carlos, nuestro cerebro, nuestro lado derecho, es el que menos actividad tiene por circunstancias, por educación, por hábitos, por lo que sea. Y es precisamente el que tiene escondidas todas esas habilidades. Así que os animo a que atendáis muchas veces lo que ellos dicen, los psíquicos dicen, que hay ejercicios para poder desarrollar eso. El cerebro es como un músculo, simplemente necesita ejercitarse. No sé cómo andamos de tiempo, Juan Carlos, pero bueno, creo que esto... Hola, 10 minutos, Juan. 10 minutillos. Nos quedan 10 minutillos. Ya has visto que de un programa y de una frase somos pura energía, puede salir un programa espectacular como está saliendo, porque realmente es que somos pura energía, ¿no? Lo que pasa es que olvidamos que lo somos y nos concentramos en la materia. Digamos que metimos como si fuese nuestra conciencia, como si fuese, no sé, como si fuese el pie, lo metimos en un calcetín tan prieto que realmente la conciencia de ahí no se mueve. Pero realmente todo el que trabaja con tanto psíquicos como los que trabajan con regresiones, como todo el mundo, las personas que trabajan ese tipo de energía, te hablan de que lo único que sucede es que en un momento dado el ser humano desencaja la conciencia de ahí y la expande. Y es un don que tiene. Es un don que tenemos, no es una habilidad que tenemos, no es una particularidad rara de ciertos
personas que se les llama psíquicos o videntes. No. Todo el mundo tiene esa habilidad y de hecho hay 3 momentos, y Juan Carlos os lo puede contar, hay 3 momentos en la vida en el que el ser humano, sea cual sea, expande la conciencia. Y empieza a ver a sus familiares, empieza a ver, en fin. ¿Es así, Juan Carlos? Es un placer, Juan, porque yo aprendo mucho de Juan, ¿eh? Estoy escuchando y no me canso. Es increíblemente cierto todo lo que dice y maravilloso. Yo, mientras estaba hablando Juan, estaba pensando todo lo que estaba él diciendo y yo decía, ¿qué razón tiene? Es realmente increíble. Vosotros imaginaros, yo hablo como mi experiencia, ¿vale? Como medio y como psíquico, como nos podemos denominar en este plano, ¿vale? Para mí, mi cerebro, estamos hablando de nuestro cerebro, mi parte izquierda y mi parte derecha. Yo cuando entro en mi ser interior, cuando empiezo más o menos a meditar o empiezo a tener conciencia de quién soy yo siempre me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta labor? ¿Por Entonces, mi raciocinio, mi pensamiento de cómo estoy pensando ahora, yo lo que siento es como si se me apagara mi pensamiento, como si empezara a dejar de pensar como Carlos, se me encendiera como algo por dentro de mi ser, de mis pensamientos. Es como si yo dijera a mi mente, calla, mente, ya. Como si dijera, ya. Y entra mi parte psíquica, entra mi parte mediúnica. Y es como si, no sé cómo explicarlo por mi boca, bueno, es que no lo puedo casi ni explicar. Es como si me conectara a mil enchufes a la vez. Es como si mi cuerpo se empezara a conectar a mil enchufes a la vez y notara como si ya no fuera mi mente. No sé si me puedes entender. Entonces es como si una parte de mí se me apagara y otra parte de mí se me encendiera. Entonces lo que dice Juan es que, claro, nuestra parte izquierda la empezamos nosotros como a dominar, es decir, stop, mente, no digo mente, no. Ahora va a entrar mi parte derecha, mi parte de espiritualidad, mi parte de entendimiento. Y es como si empezáramos yo lo digo como un Matrix, como otra sensación virtual. Y nos empezáramos a conectar con otras entidades, con otros pensamientos, con otras, como con otro raciocinio, otro pensamiento totalmente diferente. Yo hago como un mero espectador que yo me quedo en silencio, con mi respiración, mis ojos cerrados, sin meter mi mente, y empiezo a recibir información realmente increíble, realmente que no es de este plano. Y le decís, joder, qué suerte tiene. No, todos podemos llegar así. Cuando empezamos a entender que no solo somos una materia que tenemos ahí gris, una materia, sino que tenemos ahí un campo realmente increíble, realmente desconocido total, aunque sepamos cómo funciona, que tenemos hemisferios como el niño, el sistema nervioso, pero hay una parte que está como la glándula pineal, en una parte mágica, yo le digo la parte mágica. Y es como cuando quiero conectar, es como un chasquido que conecta es como si de la glándula pineal salieran ramificaciones y conecto con el otro lado. Porque si no, daros cuenta que nos volveríamos totalmente locos. Si nosotros no raciocináramos, no pensáramos lo que estamos viendo, que es cierto, claro, porque ¿quién me dice a mí que es cierto? Pero yo sé que es cierto. Está claro, como decía antes Juan, que yo digo que somos locos maravillosos, siempre con verdad. Eso sí que digo que es cierto que tener cuidado, ¿vale? Donde nos metemos, con quién nos metemos en este mundo espiritual, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Que nadie te diga lo que tienes que hacer. No existe ningún gurú mágico que te quite cosas pegadas y cosas. Eso, para mi pensamiento, ¿eh? Digo que no existe. Podemos tener
seres que a lo mejor qué tal, pero que nos hagan daño, que si pagamos 600, 1000, 2000, 3000 euros nos lo quitan, ojo con eso, ojo con... Oye, Juan Carlos, una Dime, dime. cosita, una cosita. Es que estaba pensando ahora, y como queda poco tiempo, una de las personas con las que más he aprendido yo de cómo funciona el cerebro, de esto que estamos hablando, es, os animo de verdad que lo busquéis. Es una conferencia de TED, la podéis buscar en YouTube. Esperad un segundo. Interferencias. Lo siento. Es una conferencia de TED de una doctora que se llama Jill Bolte Taylor. Buscarla de verdad. Es una persona que tuvo un ictus, un derrame cerebral, y que le afectó completamente a su lado izquierdo del cerebro. Con lo cual se quedó solo con el lado derecho. Y no os cuento más. Simplemente mirarlo, porque ella como médico es neuróloga. Como neuróloga casi se juega la vida, porque en medio del ictus sintió, wow, qué bendición poder, siendo yo neurólogo, ver el ictus desde dentro, ¿sabes? Y casi se la juega. Pero bueno, lo digo porque luego ella habla de cómo trabajan los dos lados y impresionante. Me he acordado de ella cuando tú has hablado de que es como si te conectases. Pues sí, es impresionante. Y fijaros, luego Juan Carlos que diga, pero yo os voy a dejar, por lo que decía Juan Carlos, os voy a dejar con una cuestión, ¿no? Fijaros, si la ciencia, no me estoy inventando nada, si la ciencia dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, es un principio de Lavoisier y es totalmente actual ahora, aún, bueno, mi pregunta es, si los pensamientos es pura energía y la energía ni se crea ni se destruye, ¿dónde están los pensamientos de toda la gente que ha pasado por este mundo, por este planeta? Ahora y hace milenios. ¿Por qué? Porque tienen que estar en algún sitio, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, ¿tiene lógica que hablemos de el inconsciente colectivo o de los archivos acásicos? Quizá Juan Carlos, cuando libera su parte izquierda y empieza a trabajar solo con su parte derecha, quizá conecta con toda esa sabiduría, porque en realidad son pensamientos y experiencias de gente que ha pasado por aquí y que están ahí. Quizá Juan Carlos y toda esta gente, cuando liberan su lado izquierdo y empiezan a trabajar con el derecho, quizá toman contacto con esa gran sabiduría. Bueno, Juan Carlos, ahí te dejo. Que despidas todo el programa. Hoy ha sido fantástico. Hoy creo que ha sido un programa que he aprendido mucho. Estoy maravilloso en el programa que hemos hecho, pienso yo, que nos ha salido genial y casi sin pensar. Por eso digo que las cosas fluyen, pero sí que es cierto lo que dice Juan, que sí que cuando nos conectamos con el hemisferio derecho, yo entiendo cuando yo entendía que izquierdo, derecho, normal. Cuando yo conecto con alguien, pero mi lado izquierdo es como si se apagara y conecta mi lado derecho. Cuando yo conecto con alguien que yo no conozco de nada y empiezo a intuir o empiezo a ver a sus guías, ¿no? Porque dejamos apagado, es como una bombilla que se apaga al izquierdo y se abre mi lado derecho. Por eso todos podemos hacerlo, todos podemos practicar respiración, meditación, conciencia, estudio, libros, lectura, todos podemos conectar. Solo es un poco de intención, de práctica, de escuchar estos programas maravillosos que son realmente increíbles. Y creo que Juan, que nuestra labor hoy está bendecida. Muchísimas gracias. Nos estamos pasando del tiempo, así que... No hemos pasado, ¿eh? No hemos pasado. Así que, bueno, pero es que es verdad, nos lo estábamos pasando genial. Y si cuando dos personas que hacen algo se lo están pasando genial, me imagino que os debe haber gustado a todos, por lo menos un montón de información que hemos dado. Y espero que el próximo jueves estéis aquí con nosotros, porque vamos a ir siguiendo
trabajando para que la verdad nos haga libres a todos. Así que gracias, Juan Carlos, ha sido fenomenal hoy, fantástico, y nos despedimos con la sintonía. Un abrazo y nos vemos.